Padres, ¿qué momento horrible les hizo darse cuenta de que algo estaba mal con su hijo? En 2012, noté que mi perro de 7 años había estado actuando notablemente diferente. Supongo que podría describirlo como distante e incluso deprimido. Normalmente, era un perro extremadamente extrovertido, muy juguetón y enérgico. Pero de repente, empezó a comportarse muy retraído y nervioso alrededor de las personas, incluso de su propia familia. Al principio lo descarté como que se sentía mal, pero después de aproximadamente una semana y media, decidí que tal vez necesitaba ver a un veterinario. Después de un examen, el veterinario me dijo que sospechaba que el perro había sido sodomizado debido al daño alrededor de su trasero. Dijo que no podía imaginar que sus lesiones hubieran ocurrido de otra manera. Así que ya estaba bastante molesto y algo asustado. ¿Quién haría esto a un perro? Llegué a casa y lo pensé por un rato. Pensé en todas las personas que tenían acceso al perro en mi patio trasero, pero las únicas personas que vivían en la casa eran mi esposa, yo y nuestro hijo adolescente. Por alguna razón, tuve una sensación muy fea en el estómago sobre la posibilidad de que pudiera haber sido mi hijo. Decidí buscar en su habitación. Realmente no sabía qué esperaba encontrar, y no encontré nada allí que gritara culpable hasta que revisé su historial de navegación. Descubrí que había estado en un foro de animales salvaje y asqueroso recientemente, y en un sitio con imágenes de ese tipo de cosas. Sentí que me iba a vomitar. Ahora sabía que esto no era una prueba definitiva de nada, pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que mi hijo había estado sodomizando a nuestro perro. Esa noche, después de que mi esposa se fue a la cama, entré en la habitación de mi hijo para hablar. Básicamente le dije: «Escucha, noté que el perro ha estado actuando raro. Lo llevé al veterinario y descubrí que alguien lo había sodomizado. ¿Alguna idea de lo que pudo haber pasado?». Miré a mi hijo, y aunque parecía un poco nervioso, fingió no saber nada al respecto. Así que mencioné los sitios que encontré en su computadora. Naturalmente, esto lo molestó bastante, y se indignó mucho ante la idea de que husmeara en su computadora. Volví al punto y traté de ser lo más comprensivo y paternal posible. Le dije que, sea lo que sea que pasó, no lo iba a juzgar y no iba a ser castigado. Solo necesitaba saber la verdad. Después de unos 15 minutos de esto, finalmente se derrumbó y admitió que había usado sus dedos y el mango de un cepillo para el cabello en el perro la semana anterior. Dijo que no intentaba lastimarlo y que paró cuando el perro, en un momento, se asustó. Dijo que no creía haber lastimado tanto a Colby y que estaba demasiado avergonzado para contárnoslo o hacer algo al respecto. Le creí en esto, pero tampoco dio una respuesta muy satisfactoria sobre por qué exactamente haría esto en primer lugar. A pesar de eso, no quería escalar la situación, así que inicialmente acordamos que no le diría a su mamá. Mi única condición fue que encontráramos una razón para decirle que necesita ver a un terapeuta por un tiempo. Le hice prometer que no volvería a tocar al perro de esa manera bajo amenaza de consecuencias severas. Cuando encontré a un terapeuta que se especializa en adolescentes, hice una cita preliminar para que mi hijo fuera y hablara con ella. Le divulgué algunos de los problemas, sin entrar en demasiados detalles. No le dije esto a mi hijo, pero pensé que sería útil para ella tener una idea de con qué estamos lidiando. En ese momento, mi perro aún no estaba en el mejor de los ánimos, pero parecía estar progresando. Lo llevaba a más paseos y trataba de ser extra bueno con él también. Poco a poco se volvió más juguetón, y el amor parecía devolver la felicidad a sus ojos. Eso fue hasta que, una mañana, atrapé a mi hijo en el patio trasero, sujetando el área privada de Colby, mientras jugaba a tira y afloja con él. Mientras el perro parecía estar bien, mi hijo básicamente estaba agarrando y masajeando las partes privadas del perro mientras lo sostenía en su lugar, bajo la apariencia de un juego de tira y afloja. Obviamente, salí furioso, lo agarré con enojo y tuvimos una conversación muy seria y enojada. Me había prometido nunca tratar al perro de manera remotamente inapropiada después de nuestro último incidente. Lo puse en su habitación por el resto del día. Mi esposa todavía estaba en el trabajo y no sabía qué hacer.
Estaba al borde de la desesperación. Aparentemente, la terapia no había estado funcionando. Esta vez, cuando su mamá llegó a casa, le dije la verdadera razón por la que quería que él fuera a terapia. Le expliqué que él no se sentía cómodo de que ella lo supiera, así que le hice una promesa paternal bajo la condición de que nunca vuelva a hacer algo así. No hace falta decir que ella estaba bastante sorprendida y molesta. Luego, le conté lo que vi ese día, y ella se molestó aún más. Pasó de unos minutos de enojo a lágrimas. Me dijo que se sentía traicionada y, después de llamarme algunos nombres despectivos, agarró su bolso y simplemente se fue de la casa. No tenía idea de dónde fue, pero no traté de detenerla. Me sentí como el peor esposo y padre del mundo en ese momento. Después, fui a hablar con mi hijo. Estaba bastante molesto porque le conté a su mamá sobre el día de hoy y el incidente anterior, pero después de hablar con él brevemente, pensé que entendía que era necesario. Eventualmente, mi esposa me llamó para decir que se quedaría en la casa de su hermana esa noche para despejar su mente. Se había calmado un poco, pero dijo que no pensaba que pudiera manejar todo esto esta noche. Le dije que entendía y me disculpé nuevamente profusamente por no decírselo antes. Cuando colgamos, le dije te amo, y ella simplemente colgó. Después de quedarse en la casa de su hermana por unos días, mi esposa volvió a casa, y tuvimos varias discusiones durante la semana siguiente sobre nuestro hijo y qué hacer. Por supuesto, me pintaron como el malo por no incluirla en un problema importante de paternidad. Le dije que deberíamos encontrar un nuevo hogar para Colby, ya que obviamente no estaría seguro con nosotros más. A mi esposa no le gustó esta idea, y después de varias discusiones más, descubrí que sospechaba que nuestro hijo ni siquiera había abusado del perro para empezar. Ella me dijo que había hablado con nuestro hijo al respecto, y él negó haber hecho algo. Así que básicamente, tenía a mi hijo negando haber sodomizado al perro, y mi esposa ahora estaba enojada porque escuchaba dos historias conflictivas de nosotros. Incluso mencionó en medio de nuestra discusión que pensaba que, si acaso, yo había sodomizado al perro. Como pueden imaginar, estaba furioso. Para resumir, no resolvimos nada y solo nos volvíamos más amargados entre nosotros. Esto, junto con algunos otros problemas maritales, finalmente llevó a mi esposa a pedir una separación de prueba semanas después. Mi hijo decidió vivir con ella, así que me mudé a la casa de un amigo mientras trataba de averiguar qué íbamos a hacer después. Intenté llevar a Colby conmigo, pero esto solo llevó a más fricción y comentarios enfurecedores de mi esposa. Como resultado, Colby se quedó con ellas. Traté de confrontar a mi hijo sobre negar lo que hizo, pero él no quería hablar conmigo y empezó a llamarme loco. Supongo que vio una salida a todo esto y decidió simplemente tirar a su padre bajo el autobús. Para ser honesto, esa fue probablemente la parte más dolorosa de todo este calvario. Ya estaba acostumbrado a que mi esposa me tratara como una completa idiota en este punto, pero la traición de mi hijo, a quien solo intentaba ayudar, fue como un cuchillo en mi corazón. Dicho esto, tuve que recordarme que él era solo un niño en una situación incómoda y traté de no guardarle rencor. Después de todo, si mi esposa y yo terminamos con un divorcio en el futuro, él sería lo único que amaba. Así que trataba de no hacer daño irreparable a nuestra relación. Sentía que ya había hecho suficiente daño a esta familia. Desearía poder decir que mi prioridad en ese momento seguía siendo la seguridad de Colby, pero estaría mintiendo. Mi relación con mi familia estaba hecha añicos y no sabía qué hacer para arreglarla. Obviamente, todavía quería ver a Colby reubicado también, pero sentía que necesitaba enfocarme en arreglar mi relación con mi esposa y mi hijo para que mi vida pudiera volver a la normalidad. Intenté llamar a mi hijo durante varios días con la esperanza de convencerlo de que se limpiara y ayudara a ponernos en camino para arreglar nuestra familia. No contestaba, ni me devolvía las llamadas. Así que, hace unas semanas, decidí presentarme en la casa cuando sabía que todos estarían allí. Toqué la puerta y mi esposa no respondió. Admití que un poco perdí el control y empecé a gritar y golpearla. Eventualmente salió, donde hubo una discusión entre ella y yo en el patio delantero. Finalmente, me fui después de que ella simplemente puso sus manos sobre sus oídos y empezó a gritar abusadora de perros una y otra vez,
para intentar humillarme frente al vecindario. Mientras caminaba de regreso a mi auto, furioso, miré de nuevo a la casa. Allí vi a mi hijo mirándome desde la ventana del segundo piso, con una mirada en blanco en su rostro. Lo miré y negué con la cabeza en desaprobación, pero él no cambió su expresión. Tuve que admitir que eso realmente me rompió el corazón y me enfureció. Avanzando un tiempo después, y estaba en el trabajo cuando de repente sonó mi teléfono. Era mi esposa. Lo contesté y estaba sollozando y obviamente muy molesta. Me dijo que Colby había mordido a mi hijo y él había ido al hospital para recibir puntos de sutura. Dijo que Colby lo mordió en el abdomen inferior 2 veces. No sabía qué pensar. Obviamente, sabía exactamente lo que había pasado. Podía notar que finalmente sabía que tenía razón. Colby nunca mordería a nadie sin provocación, y no tenía historial de morder o ser agresivo en absoluto. Cuando colgamos el teléfono, sentí que esta rabia se acumulaba dentro de mí. Sentí que finalmente era hora de que esto terminara. Colby se había defendido contra mi hijo, quien nos había traicionado a ambos. No podía probarlo, pero simplemente sabía que mi hijo estaba abusando del perro nuevamente. Era como si Colby finalmente se hubiera desquiciado en desesperación después de no tener a nadie que lo protegiera. Me sentí enfermo del estómago por haber abandonado a mi perro con mi hijo, quien obviamente no se preocupaba por mí ni por ninguno de nosotros, mientras pudiera seguir saliéndose con la suya. Salí del trabajo y fui directamente a la casa familiar. Esta vez, mi esposa respondió la puerta y me dejó entrar. Fui directo a la habitación de mi hijo, donde estaba acostado viendo televisión. Me miró sorprendido y le dije que no hablara. Básicamente le dije: sé lo que hiciste. Puedes negarlo y culparme todo lo que quieras, pero tú y yo sabemos lo que pasó. Voy a llevarme al perro, y si alguna vez descubro que te acercas a un animal así de nuevo, te denunciaré a la policía. No me importa si eres mi hijo. Esto es asqueroso e injusto, y te crié mejor. Luego, bajé las escaleras y salí por la puerta trasera para recoger al perro. Puse una correa a Colby y lo caminé de regreso por la casa. En mi camino de salida, mi esposa me detuvo y me dijo que lo sentía. Hablamos durante unos 5 minutos y ambos nos pusimos un poco llorosos. Ella me pidió que la perdonara y le dije que sí. Luego me invitó a quedarme en la casa, a lo que dije que no. No estaba listo para eso y Colby merecía algo mejor. Ya lo había defraudado demasiadas veces. La dejé llorando en la casa y puse a Colby en el auto. Condujimos de regreso a la casa de mi amigo, donde me estaba quedando. Colby finalmente estaba conmigo y estaba seguro, y necesitaba tiempo para pensar sobre cuál sería nuestro siguiente movimiento. Sabía que pedirle a mi amigo que me alojara a mí y ahora a un perro estaba excediendo los límites de su buena voluntad, pero esto era lo que tenía que pasar. Avanzando hasta 2018, mi ex y yo nunca volvimos a estar juntos. Sin embargo, las cosas habían mejorado en esos años. Colby, tristemente, falleció un año antes. Estaba llegando a su edad para un perro de su tamaño, y fue por causas naturales. Mi hijo y yo no hablamos durante años, pero estábamos mucho mejor que en 2012, cuando ocurrió el incidente. No es algo de lo que hablemos entre nosotros. Espero y rezo para que ya no fantasee ni se preocupe por ese tipo de comportamiento. Si lo hace, no lo sabría ya que ahora vive por su cuenta. En cuanto a mi exesposa, terminó en terapia después de perder su trabajo. Honestamente, no nos comunicamos mucho, pero no escucho cosas buenas sobre lo que está haciendo ahora. Hay rumores de sustancias y ciertos favores, etc. Realmente, no quiero entrar en eso por el bien de mi hijo. En cuanto a mí, he estado con una nueva mujer durante algunos años ahora, y las cosas están mucho mejor. Adoptamos un nuevo perro después de Colby, y ya hemos llegado a ser mejores amigos.